Bien, bienvenidos a un episodio más de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Mi nombre es Cristiano Mangini, soy el fundador de Bench Club y junto a Silvina Scheiner, la fundadora de Cluster de Comunicación. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos el placer de entrevistar a Fernando Saloco. Fer, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Hola Lu, hola Sid, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad es que me gustaría, nosotros siempre pedimos al entrevistado que se presente a sí mismo, así usas tus palabras, así que si Dale. querés contanos qué hace Fer Saloco, quién es Fer Saloco también si querés, y la Bueno. pregunta del millón que es si Recursos Humanos te eligió a vos o si vos elegiste a Recursos Humanos. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Yo soy cordobés de nacimiento, de un pueblo muy chiquito, de 7.500 habitantes, zona de mucha soja, nada de sierra ni de montaña. Somos 5 hermanos varones, yo soy el segundo de los 5. En mi vida tenemos una dinámica muy interesante de familia. Porque todos teníamos que hacer de todo, así que era parte de la supervivencia. Como parte de vivir en un pueblo muy chiquito, uno cuando tiene que o decide estudiar una carrera universitaria, te mudas a los 17 años a otro lugar, así que a los 17 me mudé a Rosario, estudié administración de empresas y soy casi contador, hice todas las equivalencias -4. No, la vocación no me llegó tanto. Intenté seguir los consejos de papá de que tenga una profesión independiente, además de ser administrador, y no lo logré. Y bueno, después me mudé a Buenos Aires por trabajo. Estoy casado con una bonaerense de Ramos Mejía, Romina, y tenemos 2 chiquitos, Felipe de 3 y Nacho de 7. En mi carrera profesional, Lu, yo puedo decir que Recursos Humanos me eligió a mí y después hicimos una elección mutua. Si me hubieras preguntado en algún momento en el aula si yo hubiese apostado por Recursos Humanos, mi respuesta hubiera sido: no entiendo qué hace Recursos Humanos en una organización, no sé para qué lo tenemos, es un área que podemos eliminar, literalmente. Y bueno, mi primer trabajo obviamente fue en finanzas, no tenía ningún interés en ese momento de explorar algo distinto. Y mi segundo trabajo fue en Recursos Humanos cubriendo una licencia por maternidad, y ahí arranqué. La verdad que tuve la suerte de tener unos mentores y unos jefes maravillosos que encontré el equilibrio de lo que me gustaba, la vida de empresa trabajando con personas. Así que acá estoy. Actualmente soy el director regional de Recursos Humanos para Boehringer Ingelheim. Boehringer es un laboratorio multinacional familiar de origen alemán, de 130 años en el mundo, 60 años en Argentina. Tenemos en la región 2 unidades de negocios, una de salud humana, de medicamentos de prescripción, y una de salud animal. Tenemos productos para animales de compañía, perros y gatos en particular, y grandes animales, ahí entran cerdos, vacas, etc. Así que acá estamos, eso es un poco de mi presentación. En todos estos años, desde que querías ser contador y no lo fuiste, hasta ahora, vos hablaste recién de los mentores. ¿Qué personas fueron tus mentores? ¿A quiénes recordás? Mira, tuve muchos, o sea, la verdad que tuve muchos, de los cuales aprendí un montón. Creo que, ¿vieron ese dicho que dice que uno elige a las organizaciones y de alguna manera uno elige a los jefes al final dentro de esas organizaciones? Creo que es algo que a mí me guió mucho en mi carrera, de intentar buscar a los jefes que tuve en algún punto, y de buscar también construir una relación con los jefes que tuve. Jefes y jefas, vamos a hablar no sé cómo hacerlo neutro. Y la realidad es que tuve muchas personas que me fueron marcando en diferentes momentos de mi vida. Eh, eh, la que más recuerdo era la responsable para Américas en mi carrera en Siemens. Karina fue la persona que más quise y que más odié también. Eso se lo dije hace un año más o menos. Eh, Porque la verdad que siempre como que me hacía un push extra. Me enseñó mucho todo el mundo de la política de empresa. Aprendí mucho de la dinámica de entender los intereses, las intenciones detrás de las decisiones, tratar de poder comprender el mapa de stakeholders, cómo uno puede y tiene que jugar un juego. Ella me decía mucho: esto es un juego, obviamente con reglas y con principios que uno tiene y tiene límites, ¿no?
pero al final del día la vida en general es un juego donde uno tiene que tomar las decisiones de qué juego quiere jugar y hasta dónde lo va a jugar. Al principio me chocaba mucho, o sea, cuando te tiran eso a los 30 años, decís, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo es un juego? Hasta que uno empieza a entender de que hay un juego con valores, con principios, que uno tiene un estilo y una aspiración también, y que ese juego es un lindo juego para jugar. Y otro consejo que me dio muchas veces es que a mí me gusta mucho el mundo de la empresa multinacional. Yo soy un bicho de multinacional. Toda mi carrera le dicen empresas multinacionales, no conozco otra cosa. La universidad a la que fui te educan para trabajar en estos entornos globales. Entonces, como que puedo hablar de ese lugar y aprendí mucho de las diferencias culturales, de cómo hay diferentes intereses que uno tiene que buscar interpretar, de cómo esos intereses después se conectan con decisiones, de la necesidad de influenciar, de generar, si querés, como conversaciones, conexiones para lograr objetivos. Eso es algo que ella me insistía mucho. Y en un momento de mi carrera me dijo, mira, Fernando, estos temas te pueden molestar, estos temas puede que no te gusten, ¿sí? Pero acá tienes que tomar una decisión consciente. Dice, ¿querés o no querés jugar el juego? Si querés jugarlo, ¿sí? Adelante, vamos, yo te acompaño. Si no querés jugarlo, está bien, pero sabés que hasta acá vas a llegar, ¿sí? Porque a medida que uno va creciendo en la jerarquía, en influencia, en vínculos, etcétera, son acciones que uno tiene que decidir conscientemente llevar a cabo y no que solamente la marea te vaya llevando o el solo impulso de los resultados que uno va logrando en la carrera. Así que eso me marcó mucho y es un consejo que doy mucho. Si realmente querés crecer y querés avanzar, hay juegos nuevos que vas a tener que decidir conscientemente jugar. Obviamente, y tenés que conocer muy bien los límites hasta dónde lo vas a jugar y qué querés poner en juego. Así que nada, eso es... fue una persona que me marcó mucho. Tuve muchas, pero Karina particularmente es alguien que recuerdo mucho y la tengo muy presente. Muy interesante lo que contás porque no sé si son los temas que se enseñan en la carrera, ¿no? El tema del juego, de las organizaciones, que es algo que uno sale de la universidad y de repente se topa con eso y a veces si no te lo explican así como te lo explicaron, pasa lo que decís, te lleva la corriente y claro. no podés jugar justamente. Exacto. Y sí, es un ejercicio. Esto es algo, yo lo discuto mucho con mi equipo, con pares. Esto no te lo enseñan en la universidad, pero sí hay un ejercicio que uno puede hacer de interacción. Es un tema de vivir en sociedad, ¿no? De desarrollar vínculos, de establecer una agenda, de cómo esa agenda te ayuda a potenciar vínculos. Y sobre eso también uno va entendiendo lo que cada uno va buscando y cómo en ese buscar de cada uno encuentra los puntos de contacto para lograr también los objetivos que uno tiene. Yo creo mucho en este concepto de ganar-ganar. O sea, al final del día creo que todos tenemos una misión en la vida y lo que busca uno es acompañarse y acompañar para que todos ganemos. Entonces, creo que es lo interesante. Vos decías más temprano que vos ibas a ser contador o algo así, y que te parecía que recursos humanos era algo que no tenías ni que, para qué existía, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas has visto desde que empezaste la carrera universitaria hasta ahora, de cosas que en su momento te parecían verdaderas o verdades, viste, a rajatabla, y hoy, estando en el negocio, ¿no es cierto?, habiendo transitado, ves como cosas distintas? Mira, yo tuve un momento muy, ¿cómo te puedo decir? Muy interesante en mi empresa anterior, en Thomson Reuters, que estábamos en un proceso de reorganización y reestructura, y era el mes de noviembre, ¿sí? Y yo tuve una llamada, me acuerdo que era muy temprano, que era la head de talento global, que me estaba reclamando de que voy a usar muchas palabras en inglés, pero es como ese sesgo que me quedó, que tengo, y se me ríen mucho por esto, pero es como que mi completion rate de las performance appraisals en el sistema estaban por debajo del promedio mundial. Te juro, yo no sabía qué contestarle. O sea, porque estaba en una situación de reorganización de la compañía que implicaba una reducción entre un 5 y un 10% de la estructura, que yo sé que a nivel de la compañía, a nivel global, era poco, pero para una estructura, una reducción entre un 5 y un 10% del golpe cultural es enorme. Y en el Excel eso no se ve, se lo aprendí a los golpes también, que el
el efecto residual que tiene sobre la cultura y como consecuencia la confianza, etcétera, es muy grande. Entonces, como ahí tuve como un momento de decir, ¿qué nos pasa a recursos humanos, no? O sea, porque al final del camino, o sea, yo tenía una persona que entiendo que tenía que hacer su trabajo y tenía que seguir el completion rate, pero que no tenía, perdón, ni idea de lo que estaba pasando. Y no era una realidad única de mi región, estaba pasando en el mundo. Entonces, si querés, sí, lo que aprendí ahí es que los procesos están buenos, que los procesos de gestión de personas son necesarios, y los valoro un montón. Y creo que para mí eso es o sea, yo soy una persona muy de proceso en mi vida también, soy muy metódico y considero que a través del proceso, de la sistematización, uno puede hacer mucho más cosas. Cuando yo lo rutinizo, para mí forma parte de mi día a día y puedo agregar algo más. Y así voy agregando cosas y lo fui haciendo y los procesos. Ahora, cuando ese proceso que está definido deja de tener conexión con lo que está pasando en la realidad organizacional, en el contexto en el que estás operando, y hay que pensar 2 minutos. Y ahí fue donde, de alguna manera, si te tengo que decir qué fue lo que fui valorando a lo largo del tiempo, primero la revalorización del ser humano en la organización, esto del ser humano, no que no hayamos valorado a los individuos, este tema del ser humano, este tema de presentarnos vulnerables, de que no tenés que estar perfecto, de que, no sé, en un momento en mi carrera me decían, tenés que ir de traje y corbata. Sí, dale, o sea, o te tenés que ir afeitado, cortarme el pelo. Yo odio cortarme el pelo, me corto el pelo cada 6 meses. Y para ver que ya vamos 4. Pero el planteo es este tema del ser humano, del no, esta mirada del líder omnipotente que todo lo puede y que si tiene un traje y corbata está plantado y sentado y puede resolver todos los problemas del mundo. Me parece que está buenísimo que todo ese assumption que estaba dentro de las organizaciones, más en las multinacionales, en donde tenés que tener todas las respuestas, esté cambiando radicalmente. Y en algo que creo mucho hoy, más fuerte que nunca, creo que ante respuestas tenemos que tener buenas preguntas. Estamos yendo para el otro lado de la ecuación. Que para mí es un replanteo, si querés nos podemos poner filosofal, pero es un replanteo también de cómo nos educan, ¿no? Pero otra historia. Pero de alguna manera, si lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, el COVID nos viene a meter en ese lugar, nos hace a todos más humanos, todos nos vemos Sí. en las pantallas, todos estamos un poco más desalineados, todos tenemos hijos que pasan por detrás y hacen ruidos, Sí. ¿entendés? O sea, de alguna manera es como que la realidad se nos impuso, ¿no? Y no controlamos nada, aprendimos a los golpes, a la fuerza, esto que vos estás diciendo. La verdad que sí, la verdad que sí. Creo que no voy a decir ninguna novedad. La pandemia vino a acelerar un montón de procesos de transformación en donde desde todos los ámbitos cuando empezamos a hablar de agilidad, etcétera, que no es nuevo, pero es este tema de poner la necesidad del otro y construir propuestas de valor en función a esa necesidad y no de imponer un producto. Creo que en parte es una evolución natural si querés, de lo que es la industrialización del mundo y lo que la tecnología vino a traernos respecto de la tecnología para generar eficiencia y customización masiva, que antes no lo podíamos hacer. Creo que se conecta con lo que hablábamos al principio. Necesitábamos los procesos en algún momento para poder coordinar y gestionarnos, porque no nos quedaba otra, ¿viste? Si tenías 3 políticas te volvías loco, si no, por Dios, no me lo cambies. Ahora encontramos alternativas que nos permite la tecnología para poder gestionar, ser eficientes y poder targetizarte y definirte y diseñarte experiencias como la que quiere decir, la que quiere Lu. Eso me parece que es lo interesante de lo que nos viene a traer la tecnología. Y creo que también la tecnología viene a traernos este tema de volver a reconocer al ser humano como tal. La tecnología creo que es un gran eficientizador de todo lo que es recurrente y operativo, que es cada vez más grande, y pone en relevancia la creatividad, la importancia del vínculo, la importancia del vínculo para generar mayor creatividad e innovación y sucesivamente. Entonces eso es lo que nos resulta muy interesante y creo que la pandemia vino a acelerar. Y retomando lo que hablabas hoy del caso de que no llegabas a los rates de completion, contanos un caso donde realmente digas, este fue una práctica, una acción que llevamos adelante y salió muy bien dentro de tu carrera. 1, 2 o 3, los que quieras contar. Y también contanos el que no tanto. Uno que no haya llegado al resultado que querías o
o que te haya sorprendido por cómo sucedió y el aprendizaje que hayas rescatado de esos. Bueno, voy a empezar por la segunda. No sé qué es. Dale. La pandemia nos enseñó un montón de cosas. Para darte una referencia, el 16 de marzo nosotros decidimos de que todas las personas pasen a trabajar desde su casa, ¿no? Y unos días antes habíamos mandado un comunicado sabiendo que era posible de que se suspendan las clases, etcétera, diciéndole, tenés la opción de que si pasa, no vayas a la oficina. O sea, porque no vas a poder organizarte, etcétera. Era como una cosa muy, como tener la flexibilidad para. Y el lunes llegamos y estaba todo el mundo en la oficina, reclamando de por qué tuvieron que ir. Y dices, no tenías que venir, tenías la opción de quedarte en tu casa si querías. Y ahí es donde empieza fue como un instante de ver muy fuerte de cómo opera en situaciones extremas la cultura organizacional. El tema es que una respuesta fue, mi jefe vino, entonces yo sentí la obligación de venir. Entonces, wow, 2020 y todavía tenemos estas conversaciones, ¿no? Y estoy hablando de niveles senior en la organización. Entonces, ahí es donde, cómo operan las culturas organizacionales, cómo operan los mandatos sociales, si querés, que existen. Y fue como un gran momento de que pensamos que habíamos dado la varita mágica para que puedan elegir, y la respuesta fue todo lo contrario. Y teníamos diciendo, bueno, a partir de mañana no viene nadie. Y eso fue como un aprendizaje muy fuerte. Otra cosa también que nos pasó en la pandemia fue, teníamos estas discusiones de la cantidad de horas de Zoom, vieron que se nos mezcló la vida, ¿viste? Quedó todo, antes era, bueno, de la oficina, en algún momento yo decido salir a qué hora, no importa la cantidad de horas que querés estar ahí adentro, y de alguna manera buscabas, era como un quiebre, si querés, físico, Ahora no. que tenías que salir y moverte a otro lugar. Ahora no. Ahora es como que te puedes contratar a cualquier hora, no pasa nada. Si querés contar a las 6 de la mañana, el sábado a la noche, o sea, no, depende de cada uno y yo soy muy respetuoso de eso. Y en el sudeste asiático habían creado unas guidelines, unos tips para, bueno, cómo te organizás mejor en el trabajo remoto. Entonces lo que hicimos fue traducirlo al español y lo comunicamos. Porque pensamos que iba a ayudar. Y la respuesta de muchas personas fue, ¿sabes qué? Los tips están buenísimos, pero la estoy pasando tan mal. Digo, dale, ¿qué pasa? No los puedo cumplir. Claro, se tomó como que era una regla básica. Decís, esto es una sugerencia, fíjate, ¿viste? No te dejes de sentir mal si no cumplís a rajatabla los tips. Son tips, ¿viste? Para que te ayuden a hacer tu vida más simple. Pero ahí es donde entran un montón de cuestiones, de sensibilidades y de particularidades que te le habías imaginado como algo totalmente distinto. Y cómo operan estas cuestiones de la interacción, de la coordinación, de los mandatos culturales que tiene la compañía a veces. Y fue como muy interesante. Así que esos fueron como dos grandes aprendizajes respecto de cómo abordar comunicaciones y en situaciones de crisis, un poco qué es lo que esperan, en nuestro caso, de nuestra organización, nuestra gente, ¿no? Y ahí fue como un gran clic en la forma que hacemos las cosas en recursos humanos, que creíamos que las hacíamos así. ¿Y vos crees que eso tiene que ver con la cultura de empresa familiar? Que por ahí sí, la gente, lo que vos pusiste como una sugerencia, lo tomaron como una orden directa, o lo que vos ofreciste para que hagan lo que quieran en cuanto a ir o no ir, todos fueron porque el jefe fue, o sea, tiene que ver, vos decís, con la cultura. Sí, claro, es un rasgo cultural. En este caso es un rasgo cultural que tenemos en Behringer. Este tema de la conexión, de la jerarquía, de que nos cuidamos un montón. O sea, estos rasgos de familia que se permean culturalmente están con sus pros y sus contras, que en el balance para mí son pros, porque demostramos en un momento tan extremo como este que nos cuidamos y nos cuidamos un montón y nos inspiramos también para estar mejor. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento. Y también este tema de pensar en generaciones. Nosotros no pensamos por quarter, pensamos en función a cómo vamos a hacer para transmitir o traspasar la empresa a las próximas generaciones de una mejor manera. Ese es un poco el mandato familiar y que se permea hasta el último colaborador de la compañía. Entonces, en eso fue algo que para mí fue un shock al principio, porque venía de trabajar en multinacional y que cotizaba en bolsa. O sea, y en este caso no era así, y hacer ese switch a pensar más en el mediano plazo y no por cada Q,
es impresionante el ejercicio mental que uno tiene que hacer y lo importante que tiene este tema de tener un horizonte de análisis un poquito más largo. Esto hizo que hoy la compañía esté muy sólida, porque nos agarró muy bien parados, con mucha perspectiva, pensando más allá de lo que podía pasar en el quarter, cuidando mucho a la gente, que es lo que sabemos hacer muy bien, adentro y afuera, y a los animales también con ese vínculo particular. Entonces, la pandemia revitalizó todo eso y también puso en juego algunas cuestiones de esto que hablábamos, de la jerarquía, de la necesidad de flexibilizarnos un poquito. Eso también va a llegar un poquito más también en los años que vienen. Sí, porque esta cosa, ¿no? De mandar algo que podría ser posible y que es simplemente un consejo, Claro. te doy un consejo y que alguien Exacto. lo tome como un mandato, eso Sí. debe haber como un antecedente, ¿no? De que cuando comunicábamos normalmente era más una cosa que la otra y entonces nos acostumbramos Sí, a eso. Muy interesante. totalmente. Y Y una mala, ¿no? Sí, sí, sí. No, esa era la mala. Quiero que me Una cuentes una buena. de éxito ahora. Buena. Cuesta hablar de lo que nos sale bien a veces. Sí, porque uno lo da por sentado, ¿viste? Como te va tan bien, no. No, de fuera de broma, una cuestión que voy a hablar de lo más cercano porque la pandemia puso todo muy, muy en juego, ¿no? Todo lo que uno hacía. Nosotros empezamos a hacer pulsos cada 3 meses, cada 3 semanas o cada mes para tener la sensibilidad de cómo está la gente. De cómo estamos en realidad y que podamos ir armando o co-creando juntos cómo manejar la situación, ¿ok? Y corrernos, ¿viste? De ese lugar que a veces tenemos en recursos humanos o en las áreas funcionales de que yo sé lo que vos tenés que hacer y tenés que seguir, porque yo manejo recursos humanos, los vínculos, yo lo tengo re claro. Me parece que ese es un gran tema que tenemos que matar desde HR para no quedarnos afuera de la agenda organizacional. Y bueno, en uno de estos pulsos, dentro de lo que le preguntamos a la gente cómo se sentía, y empezó a aparecer mucho este tema de ganas de colaborar hacia afuera, de impactar, etc. Y nosotros teníamos una agenda, habíamos pensado una agenda para el año vinculada a lo que es el mundo de responsabilidad social. Tenemos un partnership con una organización que se llama Yoka, en un programa global que se llama Making More Health, que lo que hacemos es contribuimos con emprendedores sociales en escalar el impacto para la mejora de la salud en el mundo, ¿sí? A través de acciones que trabajamos con Ashoka. Desarrollamos una red de Changemaker internamente que tiene una filosofía y conectamos esos Changemakers con lo que llaman Fellows, que son nuestros emprendedores sociales, para acelerar el impacto social y sistémico en los lugares donde operamos. Y hablando con Ashoka veníamos con toda la gente típica de, bueno, identifiquemos los changemakers, era todo el pasito que habíamos diseñado, y decíamos, la gente quiere ayudar ahora. Entonces, hablamos con ellos y le dijimos, ayúdennos a conectar más allá de estos emprendedores sociales, ayúdennos a entender en dónde se puede ayudar desde un enfoque virtual, porque estábamos todos confinados en cuarentena. Y así fue como en colaboración con ellos conectamos a nuestra comunidad de empleados con un montón de iniciativas para que cada uno elija la que quería y que pueda contribuir e impactar socialmente desde el lado que mejor podía, o con tiempo, o con dinero, o con lo que sea, y nos funcionó súper bien. Ahí aprendimos de que las agendas pueden cambiar, que el contexto cuando es tan cambiante y cuando hay una necesidad emergente, uno puede dar una vuelta a las cosas y que salen bien. Y ahora estamos evolucionando eso, porque también en estos pulsos fuimos encontrando que en conversaciones vinculadas a la creatividad y a cómo generar más innovación en entornos tan extremos emocionalmente, lo que estamos haciendo no es nada novedoso en cuanto a lo que es la acción, pero sí el abordaje que le dimos. Estamos implementando lo que se llaman ERGs o Employee Resource Group, o son comunidades de empleados que se juntan por una afinidad particular. Es muy típico en muchas empresas, principalmente las americanas, o sea, personas que tienen afinidad por diversidad de género o por el cuidado del medio ambiente o por temas de bienestar integral, etcétera, que son empleados que se conectan, tienen una agenda y uno lo va sponsoreando. Nosotros eso no lo teníamos y dijimos, bueno, ¿por qué no? Invitamos a la gente a que piense sobre su propósito en la vida
que se conecte con otros que tienen un propósito similar y que armen una comunidad en ese sentido, que piense la agenda, no sé, si tu propósito en la vida, no sé, mejorar la equidad de género, ponele que sea uno, ¿no? No sabemos qué nos va a dar porque lo estamos recién relevando. Bueno, ¿cómo vas a hacer vos, desde tu propósito en la vida de la equidad de género, para mejorar la salud del mundo? O sea, que conectes tu propósito en la vida con el propósito organizacional y que a través de Ashoka lo que vamos a hacer es potenciar eso para generar impacto social hacia afuera, siempre dentro del marco de lo que sabemos hacer, que es mejorar la salud como compañía. Así que eso nos pareció como, tiene toda una explicación filosófica que nos contaron, que me parece maravillosa, de cómo uno puede diseñar o moldear el mundo de alguna manera en base a su razón de ser, conectándose con otros y una negociación en ese sentido. La verdad que estamos muy, muy contentos y es algo que estamos a punto de lanzar y que habla de la nueva realidad y cómo nosotros podemos generar un poco de espacio emocional también. Así que en eso estamos. Lo estamos lanzando la semana que viene. Así que vamos a ver qué sale. Buenísimo. Te voy a sumar un comentario, perdón, Sil. Cuando hace un mes más o menos tuvimos a la gente de saun.org, saun.org, en uno de los talleres Bench Club que venían a hablarnos de voluntariado corporativo. Y sabes que el leitmotiv de Saun, o el eslogan, si lo querés llamar, es cambiando el mundo una persona a la vez. Y es un lugar donde te permite cargar tu proyecto de asistencia, y que no tiene que ser un megaproyecto de ayudar a una comunidad entera, sino a una persona que necesita ayuda o que necesita un aljibe en la casa. O sea, cosas muy, Sí. muy locas, pero que a esa persona le cambian la vida. Y la verdad es que es un poco esto que decías recién, de entender a dónde podemos ayudar y de qué manera, aunque sea el granito de arena que una modificación para alguien va a ser, y un cambio de vida para alguien va a ser. Está muy bueno, Fer. Gracias. Fer, ¿seguís gente en las redes sociales? ¿Sos de redes sociales o no te enganchas por ahí? Sí, sí. Ahora en esta pandemia menos, porque entre los chicos, la limpieza de la casa, las horas de Zoom o Teams, lo que sea, se me complicó un poco más. Trato de mantenerme bastante activo y de leer mucho. Leo poco libro, te puedo decir, porque no tengo tiempo para... ¿Dónde lees? Leo mucho digital. Tengo algunas páginas, o sea, me gustan mucho los temas de estrategia y sigo a McKinsey, honestamente, tiene una app que está buenísima. Me gustan, en temas de recursos humanos hoy, si lo tengo que decir, creo que lo más sólido que fui encontrando y lo que me siento más identificado es todo lo que viene a través de Bersin. Me parece que el abordaje o el planteo que tiene es muy novedoso. Los fundamentals que tenemos de URSS siempre están, obviamente, es como el fundador de los recursos humanos modernos, si querés, pero yo encontré en Bersin una evolución. Estoy fascinado, si quieren, con todo el tema del neuroliderazgo, sí, todo el neuromanagement en general. Me parece que hay, y me conecta perfecto con la industria de farma. Creo que hay una conexión biológica, emocional, integral del ser humano y que eso está buenísimo y opera. Me parece muy, muy, ¿cómo te lo puedo decir? Me resultó como muy natural y que de alguna manera me genera como una explicación para lo que nos pasa desde el punto de vista emocional también. Por eso no les conté, mi mamá es bióloga y mi papá es abogado, amante de la filosofía. Entonces tengo esos dos mundos extremos, de una darwiniana extrema, donde lo mejor que le puede haber pasado es ir a Galápagos, y mi papá, que es un fanático de la política, la abogacía, la filosofía, la ontología de las religiones. Así que estoy en esos dos mundos y el neuromanagement creo que me está ayudando a conectar esos dos extremos. Así que nada, muy, muy interesante. Eso es, si querés, en general. Y después me gusta todo el tema de innovación, toda la parte más futurística, si querés, y ahí lo sigo a Leonard, que es, no sé si lo estoy pronunciando bien, y hay a los argonautas también, hay un montón el Instituto Baikal que tenemos acá, que es maravilloso. Son varios que voy siguiendo para el mundo de la innovación. Me parece una cuestión maravillosa y conectada con el neuroliderazgo y todo el tema de la creatividad. Estoy como muy fascinado con eso en estos días. Pero eso es más o menos lo que sigo. O sea, McKinsey para estrategia, Bersin para la parte de HR.
y todo lo que es innovación y futuro, hay muchos, es lo que voy encontrando. Muy bueno, Fer. Después voy a querer saber, la bióloga y el abogado, de qué trabajaban en un pueblito de 7.000 habitantes. Eh, como... Mi mamá era profesora en el colegio, nunca se dedicó a investigación, y mi papá es abogado, tiene un Claro. estudio de abogacía. Sí. Pero bueno, es un acuerdo familiar. Decidieron tener 5 hijos también en un pueblo, así que tenían que ¿Siguen dejar allá? sus profesiones ¿En el en... Sí, sí, siguen viviendo ahí. Mis papás y 2 de mis hermanos. 3 estamos, uno en Córdoba, capital, otro acá en Buenos Aires, que soy yo, y otro en Rosario. Se quedó después de la universidad. Así que, Podemos saludarlo, ¿no? También digo, porque cuando vean esto. sí, hola familia. Esa es la que Perdón, Hace para mi mucho mamá que que no me los está veo, mirando. tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo, hace un montón que no nos vemos, este año nunca. O sea, más allá de Zoom, presencialmente nada. Así que ojalá que los pueda ver pronto. Sí. Pasa en muchas familias. Fer, Uf. y otra cosa que siempre preguntamos es si tenés alguna frase de esas, una frase que uno usa de perfil en el WhatsApp o que usás para compensarte cuando algo te sale mal y te repetís esa frase que es la que te sirve para seguir adelante. O lo había dicho, bueno, Mariana Ibero, que vos la conocés, a Marian de Farmacia, Sí. había dicho que era para poner en un cartel en la General Paz, pero ¿tenés alguna de esas frases? Sí, tengo una. Que arrancó, yo soy muy básico, es decir, Lu, me considero muy básico. No sé qué opinará el resto. Es esta de pensar en grande, el think big. Siempre lo tuve dando vueltas, más tengo un cuadro en mi cuarto. Pero le fui agregando algunas cosas a lo largo del tiempo, que es que tenés que, me va a salir en inglés, pero bueno, si lo digo, es como pensar en grande y tenés que ser lo suficientemente, si querés, smartly brave. O sea, tenés que ser como lo suficientemente Valiente inteligentemente. valiente, no me sale la palabra. Claro, tenés que tener una valentía inteligente para hacer que suceda. O sea, porque la realidad es que cuando uno empieza y uno se propone, el mayor problema que cuando uno quiere algo es que es muy probable que suceda. Entonces, esa es la frase que me sigue. Es como, think big and be smartly brave to make it happen. Porque a veces uno no se anima. O a veces asumimos como riesgos desmesurados. Por eso esa es la frase que me sigue mucho, mucho, mucho. Buenísimo. Fer, ¿cuáles son las etapas que se vienen para adelante, que se le vienen para adelante a tu compañía en términos de las nuevas etapas de la pandemia? ¿Dónde Sí, está mira, la gente? sí. ¿Dónde va a trabajar? Mira, nosotros estamos, si querés, formalmente la estructura que tenemos armada para la gestión de pandemia y post-pandemia tiene 3 etapas. Yo tengo un rol regional, entonces las realidades de los países son distintas en función de las regulaciones en particular y cómo evoluciona la pandemia y la respuesta de los gobiernos a la pandemia, ¿no? Entonces, en particular y como principio general, tenemos una etapa actual de la situación, el ASIS, donde tenemos a todas las personas trabajando desde su casa, salvo unos pequeños grupos, pero la mayoría están trabajando desde su casa en forma virtual. Ese es el principio general de trabajo. ¿Ok? ¿Hay excepciones? Hay algunas excepciones, sí, las tenemos, pero el principio general es ese. Hay una segunda etapa que nosotros llamamos de recovery, que es un regreso paulatino en las oficinas, en donde vamos a ir abriendo los espacios físicos e incorporando a la gente a medida que la regulación lo permita, asegurando la distancia social, etc. Y ahí empezamos a cambiarse al principio, no es que todos trabajamos virtual, sino que algunos virtual y otros en oficina. Y hay una tercera etapa que le llamamos, que se llama The Future Work, que es una iniciativa global que arrancó hace 2 meses más o menos, en donde la compañía está repensando el modelo de trabajo a nivel mundial, porque claramente no vamos a volver a ser lo que éramos. O sea, de todo esto nos vamos a llevar algo puesto, si quieren. Y el modelo que está planteando la compañía es un modelo híbrido, donde el principio general no va a ser trabajar desde la oficina. Siempre, obviamente, respondiendo a la naturaleza de la posición. A veces pasa que si trabajas en líneas de producción continua o si trabajas en centro de investigación donde necesitas cierto equipamiento, etc. Bueno, eso no es posible hacerlo de tu casa, pero siempre donde sea posible vamos a buscar un esquema híbrido
donde vamos a repensar el concepto de la oficina como un lugar para conectarnos, para innovar, para construir cultura. Somos una compañía familiar y valoramos mucho el tema de los vínculos y somos unos confiados de que a través de la interacción en persona se potencia la innovación. Además de que construimos cultura, pero bueno, la cultura nuestra es agregar valor a través de la innovación en lo que es la vida del mundo. Entonces, esa es un poco la dinámica. Se va a conectar mucho con este tema de la posibilidad de elegir y bueno, esta resignificación de la importancia del vínculo y del espacio físico como un medio sin que sea una definición férrea que tenés que trabajar desde la oficina. Esas son las 3 etapas que tenemos. Regionalmente hay diferentes realidades, o sea, por ejemplo en Uruguay ese fin de agosto más o menos que ya abrimos las oficinas y la gente está volviendo de forma paulatina. Ahora estamos pensando en un plan para reabrir en Colombia, también en Ecuador, como que en esto, si quieren, en estas latitudes parecería como que empieza a bajar, como la primera ola, y estamos iniciando algunas etapas de regreso a la oficina. Pero bueno, todo esto es muy aleatorio, ¿no? Y muy dependiente de cómo vayan evolucionando, es casi semana a semana, honestamente, o cada 15 días, pero es un poco recalcular los planes para eso. Tenemos principios básicos que tenemos que respetar, que como todos, protocolos, etcétera, que no son negociables y adaptados obviamente a las exigencias de cada regulación local. Ahí es donde estamos parados. Y esto que decías de escuchar mucho a la gente, ¿no? Sí, un montón. Sí, un montón. El tema de los pulsos, estos cada 3 semanas o por mes, nos sirvió un montón. Primero para romper un paradigma que teníamos de HR, que este tema de ser más employee-centric, bueno, dale, vivámoslo al extremo. Veníamos a algo como un gradualismo, si querés, en ese sentido, y era un tema de romper ciertos paradigmas que teníamos nosotros muy, muy establecidos, inclusive hasta bias conectados con eso de que sí, nosotros escuchamos, y en realidad nos dimos cuenta que escuchamos, pero a lo mejor no tanto como creíamos. Claro. Y después el tema de usar eso para priorizar acciones. O sea, priorizamos un montón este año, decir, esto sí, esto no, o procesos, como hablaba de performance, de esa experiencia que tuve. Bueno, ¿para qué la queremos? ¿Para qué usamos, en un contexto como este, para qué queremos el proceso de performance? ¿Para qué nos serviría? Y nos dimos cuenta que potenciar una conversación con tu manager, revisitar prioridades, es hiper fundamental en un mundo tan volátil como el que tenemos, y el proceso de performance busca eso. Entonces lo reconvertimos desde el punto de vista de la comunicación y del refuerzo para ir hacia ese lugar. Y creo que lo puso y lo revalorizó más. Así que eso es un poco el recalcular que le llamamos de todo lo que hacemos. Sí. Yo creo que la palabra que nos va a dejar esta pandemia, más allá de la que todos usamos, que es reinventar y demás, es iteración. Iterar Sí. e ir definiendo sobre la marcha, ir pivoteando las cosas que nos funcionan, las que no funcionan y las que tenemos que cambiar y las que funcionaban hasta hace poquito y ahora ya no, y hasta hace poquito me refiero a hace una semana. Totalmente. Y avanzar de esta manera. En una reunión regional virtual que tuvimos, estábamos trabajando temas de improvisación. Y justamente uno de si querés, como de los tips que nos daban en el marco de la implementación es primero estar muy permeable a recibir. O sea, que lo que viene, aceptarlo, agarrar la idea y elaborar sobre eso, porque nada, estás armando, estás improvisando, ¿no? Y lo otro es hacer que la idea muera rápido. Es como que para estar permeable también, si vos tenés una idea, estás como muy aferrado a la idea, no estás como muy abierto o muy permeable a recibir. Entonces, si tenías una idea y te llegó otra cosa, bueno, que muera rápido. Duelo rápido, le decían. Y la verdad que está bueno ese concepto. A veces nos enamoramos mucho de las prácticas. Si no, bueno, porque ya está establecida, etc. Y la realidad es que este tema de parar, de recalcular, un poquito, ¿viste? Evitar la inercia en contextos tan extremos suma un montón. Lindo. Bueno, nos vamos a despedir de todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Gracias, Fer. La verdad, hermoso escucharte con tanto tiempo, con esta cosa de contar historias que tenés tan desarrollada, tan linda.
Y bueno, y a todos los que sigan escuchando, escuchen escuchen las anteriores, síganos en las próximas, búsquenos en Spotify, en la app de Bench Club, en LinkedIn, en todos lados. Así que, porque hay muchas más entrevistas diferentes con referentes. Nos vemos en la próxima. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, espectacular.